Bueno, me acompañan, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al versículo 22. Le damos una lectura rápida y luego miramos ciertos versículos. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos. Amén. Cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Versículo 14: porque Él, refiriéndose a Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, versículo 19, ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es que mi deseo, hermanos, es que a través de este texto usted pueda regresar a su casa y poder recordar las maravillas que Dios ha hecho, las riquezas que tenemos en Él. Cierto día, un hombre entró apresurado a la oficina del pastor. Llegó corriendo y todo agitado y le dijo: pastor, le dice, mi esposa y yo necesitamos una recancelación, dice. Aquel hombre llegó todo agitado y el pastor lo queda viendo y él sabía que él quería decir una reconciliación. Pero él empezó a maquinar y empezó a pensar a través de esta palabra y dijo: este hombre no está equivocado. En últimas instancias, eso es lo que nosotros necesitamos, una recancelación del pecado. Y es que nosotros estamos viendo a través de este texto cómo nosotros somos reconciliados con Dios. Mirábamos el domingo pasado del versículo 11 al versículo 16. Y nosotros mirábamos que para poder estar reconciliados con Dios, el pecado que nos separa tiene que ser eliminado, tiene que ser quitado. Y nosotros sabemos que Jesucristo subió a la cruz, Dios mismo vivió una vida perfecta, sin culpa, sin pecado, se enfrenta a la ira de Dios Padre, porque esa ira es la consecuencia de nuestro pecado. Y como dice Juan 19:30, Jesús en la cruz dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Todo ha sido cumplido. Y en ese momento Jesucristo inclina su cabeza y muere. Ahora, esta palabra consumado es, tiene la idea de que ya está todo terminado, ya está todo cumplido, ya está todo hecho, todo se ha pagado, la misión que Jesucristo tenía se ha completado. La ira de Dios ha sido satisfecha para perdonar a los elegidos. Hermanos, y tú y yo estamos en una relación con Dios por Jesucristo. Estamos reconciliados. La reconciliación es una realidad y es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Y si recuerdan, nosotros estamos estudiando 4 recordatorios que este texto nos enseña acerca de nuestra reconciliación con Dios. 4 recordatorios de nuestra reconciliación con Dios para que disfrutemos de las riquezas espirituales. Antes de poder pasar y poder ver cada uno de los recordatorios, quiero que pensemos en esta palabra. Miren el versículo 16, dice: y mediante la cruz reconciliar. Ahora, esta palabra reconciliar realmente tiene un significado tan rico, tan importante, porque da la idea de pasar por completo de la enemistad a la amistad.
Esto de reconciliar tiene esa fuerza de toda la hostilidad que nosotros cargábamos ante Dios. Ahora hay una relación totalmente amable, amena y cariñosa. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Y pensemos, a nosotros los seres humanos nos cuesta reconciliarnos entre nosotros mismos, nos cuesta reconciliarnos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Imagínense reconciliarnos por nuestra propia cuenta con Dios. Eso sería imposible. Por eso necesitábamos que Dios mandara a su Hijo, para que Él fuera el medio y nosotros pudiéramos tener un mediador entre Dios y los hombres. Busquen conmigo Colosenses, está adelantito de ahí de Efesios, Colosenses capítulo 1, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 19 y 29. Dice la Biblia en Colosenses 1, versículo 19 y 20, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Y si leemos tal vez otro texto en Romanos 5, rápidamente miremos Romanos 5, capítulo 5, versículo 8 al 10. También este texto nos va a hablar acerca de la reconciliación. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Y miren ese versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué gran bendición poder decir que nosotros ya estamos reconciliados con el Padre. Hermanos, no dejemos y no debemos olvidar cuán importante es nuestra reconciliación con el Padre. Y entendemos que solamente todo esto es posible ¿en quién? En Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Gracias a Él nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que debemos, o por qué el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios y le está escribiendo que deben acordarse y tienen que tener este recordatorio de su reconciliación? Y mencionaba el domingo pasado que como seres humanos a nosotros fácilmente se nos olvidan las cosas. Miren ese versículo 11 en Efesios 2, volviendo a nuestro texto, Efesios 2:11, el texto empieza, por tanto dice, acordaos de que en otro tiempo, y esa palabra, como otra versión lo dice, la Biblia de las Américas, recordad o recuerden, es como que si Dios directamente nos estuviera diciendo, nunca lo olviden, nunca olviden. ¿Y qué es lo que no debemos olvidar? Bueno, necesitamos escuchar o necesitamos recordar el Evangelio. Pocas palabras, la reconciliación con Dios es el Evangelio. ¿Y por qué necesitamos recordar el Evangelio? Nosotros pensamos a veces que el Evangelio tal vez solo sería para aquellas personas que no conocen al Señor y que son inconversos y que necesitan arrepentirse, solo para ellos el Evangelio. Déjenme decirles que no, porque el Evangelio es para cada uno de nosotros, no solo para el momento de nuestra conversión, sino para el resto de nuestra vida. Y por eso el apóstol está escribiendo, dice, recuerden el Evangelio, y es tan importante. Martín Lutero escribió y dice, necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Y ese es un gran recordatorio que nosotros debemos tener en nuestras vidas. Recordar el Evangelio todos los días de nuestra vida. Ahora, si recuerdan cuáles fueron los 4 recordatorios o los primeros 2 recordatorios que vimos, versículo 11 y 12, miramos el recordatorio de que estábamos sin Cristo. El primer recordatorio es que estábamos sin Cristo, y ahí mencionábamos 5 cosas, ¿verdad? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a las promesas del pacto, estábamos sin esperanza y sin Dios. Y este primer recordatorio, decíamos, es un poco doloroso y duro. Este recordatorio golpea nuestro orgullo, golpea nuestro ego, pero nos recuerda la realidad en la que nosotros estábamos, perdidos y sin rumbo. Esto realmente representa lo que era nuestra vida sin Cristo.
Pero luego miramos el segundo recordatorio, y es que versículo 13 y el 16, del 13 al 16, nos hablan de que fuimos acercados por Cristo. Acuérdense que el pero en el versículo 13 marca una diferencia a favor de nosotros. El versículo 11 al 12 decía, estaban perdidos, estaban sin Cristo, sin Dios, pero ahora han sido acercados, han sido puestos junto a Dios, han sido puestos en una relación estrecha con Dios. ¿Y cuál era ese medio? Bueno, ahí lo miramos en el versículo 13, ¿verdad? La sangre del Señor Jesucristo. Y esta palabra de cercanos da la idea de una cercanía de relación. No solamente de estar al lado, sino de tener esa comunión, de tener esa armonía. Y eso es lo que ganamos en Cristo Jesús. Estábamos peleados, estábamos enemistados con el Padre por nuestro pecado, pero viene Cristo y nos lleva de la mano hasta el Padre. Y por lo tanto dice el apóstol, recuerde que estaban sin Cristo, pero recuerden que han sido acercados por Jesucristo. Y llegamos al versículo 17 y encontramos nuestro tercer recordatorio, y es lo que vamos a estudiar esta mañana. El tercer recordatorio es, recuerden que tenemos acceso a Dios. El primer recordatorio, estábamos sin Cristo. Segundo recordatorio, fuimos acercados por Jesucristo. Tercer recordatorio, tenemos acceso a Dios, y vamos a ver que esto es maravilloso. Y el cuarto recordatorio es que somos una iglesia. Miren conmigo el versículo 17. Miren conmigo el versículo 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Hablábamos que la palabra paz en este texto se repite 3 veces, ¿verdad? Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Versículo 16, el 15, 14, el 15 dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y otra vez volvemos al versículo 17, ¿verdad? Y dice, y mediante la cruz, el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y recordamos que mencionábamos que la paz que Jesucristo hizo, Él es la paz, Él es el príncipe de paz. Y ahora nosotros podemos tener esa entrada y podemos tener esa relación con el Padre. Estos versículos nos muestran que tenemos acceso a Dios por 2 medios, por el anuncio de Jesucristo, por sus buenas nuevas, y por medio de Jesucristo. Ahora, esta palabra anunció las buenas nuevas, da la idea de esa idea de predicar, ¿verdad? De anunciar, o como nosotros pensamos muchas veces, evangelizar. Y es que el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, son buenas noticias y noticias que traen la paz. Al inicio de ese versículo nosotros miramos que su venida y su proclamación nos trajeron paz. Jesucristo fue el primero en evangelizar, fue el primero en traer ese mensaje de esperanza y salvación. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Si lo pudiéramos como aplicar, el Señor ya nos ha puesto en paz, ya nos ha puesto en un mensaje, en una relación íntima con el Señor, pero nosotros también somos llamados a llevar esa paz. Afuera de la iglesia, en este mundo, no hay nada de paz, hermanos. Hay peleas, hay guerras, hay odio, hay enemistad, hay gente con corazones dañados, con corazones rotos, y eso somos nosotros, los que fuimos rescatados de la misma manera, pero para llevar ese mensaje de salvación. Mi pregunta a ustedes esta mañana es, ¿qué tanto estamos llevando el mensaje de salvación a los perdidos? ¿O qué tanto pesa en nuestro corazón decir, hay personas afuera, se están perdiendo, su rumbo es el infierno, y yo tengo un mensaje de salvación? ¿Qué hacemos con ese mensaje de salvación? Que ese mensaje no se pudra dentro de nosotros, no seamos, como si podemos decirlo de cierta manera, egoístas, decir, ya soy reconciliado, ya tengo paz, pero hasta ahí nomás. El corazón del creyente debería ser conmovido, impactado por lo que su Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Como ya nos rescató, eso mismo nosotros tenemos que hacer con los demás, ir y rescatar. Así que los animo que esta semana puedan llevar ese mensaje de paz, puedan anunciar esas buenas noticias, puedan dar esperanza a alguna persona con Jesucristo. Y ya vamos a ver más adelante que esta es realmente la misión de la iglesia. Ahora, esta palabra paz, interesantemente, fue una de las primeras palabras que Jesucristo pronunció al ser resucitado después de la muerte.
Por ejemplo, recordemos en Juan 20, capítulo 19 y Lucas 24, cuando el Señor se aparece a sus discípulos, que les dijo: paz a vosotros. ¿Se acuerdan? Y es interesante pensar que el Cristo que subió a la cruz, que murió, resucita glorificado y se aparece a sus discípulos y les dice: paz a vosotros. No solamente es un saludo tradicional en esos tiempos, sino realmente denota la realidad en la que nosotros estamos con el Padre. Estamos en paz con Dios. Y yo decía el domingo pasado, si ustedes no sienten paz, si ustedes no tienen paz en su vida, seguramente es porque no están yendo al lugar correcto. Seguramente es porque no nos estamos refugiando en el único lugar que nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es solamente en Jesucristo. Ahora nosotros miramos también en ese versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y esto se refiere, ¿verdad?, a los que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Y ambos los hizo uno solo. A ambos necesitaban esa reconciliación. No solo a los gentiles que estaban perdidos y tenían otros dioses, sino también a los judíos que necesitaban recibir ese evangelio y necesitaban recibir las buenas nuevas. Versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de él. Nosotros recordamos cuando Jesucristo estaba en la tierra y dice: yo soy el camino. Yo soy la puerta, decía él. Yo soy la entrada. Y es que Jesucristo no solamente se vuelve en el camino, sino que también se vuelve la puerta y también se vuelve la entrada. Esa palabra entrada también nosotros podemos, o como estamos viendo, ¿verdad?, este tercer recordatorio, también da la idea de acceso, da la idea de una oportunidad de entrada. Y es interesante porque esta palabra se utiliza 3 veces en las Escrituras: Romanos 5:8, Efesios 2:18, este versículo. Pero miren Efesios 3:12. Ahí conmigo, Efesios 3:12. Para poder entender un poco más cómo es que tuvimos entrada. Dice el versículo: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cierta vez estaba un muchacho que era fotógrafo y una persona estaba a punto de dar una conferencia, creo, y él lo invita a que forme parte de su evento y que tome alguna fotografía, pero el muchacho le dice: yo no tengo ninguna identificación y no tengo gafete para poder entrar a esta conferencia, a esta reunión. Y él le dice: no te preocupes, tú vienes conmigo. Pues al llegar a la entrada le preguntaron al joven fotógrafo por su identificación. Y de inmediato la persona que lo invitó le dijo: tranquilo, esos de atrás vienen conmigo. Y de cierta manera, así somos con el Señor. Nosotros no podemos por nuestra propia cuenta llegar al cielo. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos entrar por la puerta. Pero viene Jesucristo y se para en la puerta y dice: tranquilos, ellos vienen conmigo. Y de una manera amorosa, de una manera maravillosa, nosotros podemos entrar y nosotros podemos tener acceso. No por nuestros propios derechos, no por lo bueno que seamos, no por lo bueno que hemos hecho, sino por lo bueno que ha sido el Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso porque esta palabra de acceso da la idea de entrar, pero con confianza, dice este versículo del capítulo 3:12. Dice: porque por medio, en quien tenemos seguridad y acceso, pero con confianza por medio de él. ¿Se acuerdan que dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente, dice la palabra, al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza. Hay que entrar con confianza. También dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y eso da la idea de cercanía, da la idea de una relación totalmente en confianza. ¿Alguna vez usted ha llegado a un lugar, a una casa, o se ha presentado ante ciertas personas y ha tenido como pena de estar en ese lugar y ha estado como así como tímido de no saber si puede ir a cierto lugar, tocar aquí, tocar allá? Pues eso no pasa con el Señor. El Señor dice: ahora ustedes tienen entrada y la tienen con confianza. Vengan hacia mí, vengan hacia el Padre. Y recordemos, hermanos, que nosotros tenemos acceso al Padre, como decimos popularmente, ¿verdad? 24/7. La puerta hacia el Señor no está cerrada.
No importa cuándo, ni importa cuál sea tu urgencia ni tu situación, si te sientes deprimido, si te sientes triste, si te sientes solo, si te sientes como desamparado, incluso si hemos desobedecido, la puerta está abierta para poder tener acceso y entrada al Padre. Aunque sea que el sufrimiento persista, aunque sea que el dolor esté cerca de nuestras vidas, recuerda que el Señor nos sostiene y Él está con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo le da la gran comisión a los apóstoles, al final me dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Y esas palabras deben animarnos y realmente marcar una diferencia en nuestras vidas diarias. ¿Qué tanto estamos reflejando el Evangelio en nuestro día a día? ¿Qué tanto estamos dejando que las situaciones nos consuman? ¿Qué tanto estamos dejando que los problemas nos absorban? ¿Qué tanto estamos dejando que este mundo influya en nuestras vidas y no estamos confiando o teniendo fe en las promesas del Señor? Otra vez el Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Hermanos, tener acceso al Señor, tener acceso a Dios, es un recordatorio que va a marcar la diferencia en nuestra vida, que nos va a hacer vivir de una manera abundante y de confianza en el Señor. ¿Se recuerdan la ilustración que utilicé el domingo pasado de aquel rey que mandó a buscar a la persona más pobre para poder adoptarlo? Pero esta persona, una vez adoptado, no se despojaba y no vivía realmente la realidad que ahora era un príncipe, que ahora tenía riquezas. Eso puede pasarnos a nosotros. Ya tenemos acceso, pero puede ser que no estamos gozando ni disfrutando de ese acceso. Ya tenemos relación y comunión con el Padre, pero es probable que esa comunión no esté marcando una diferencia ni esté marcando una realidad en nuestras vidas. Quiero mencionarles que hay una diferencia entre relación y comunión. Cuando un hijo desobedece al Padre, el Padre no le dice, ya no eres mi hijo porque me desobedeciste. ¿Verdad que no? Simplemente lo castiga, lo reprende y tal vez su comunión sea un poco tensa o su comunión se haya roto, pero su relación se mantiene, Padre e Hijo. Y así somos nosotros con el Señor. Por más que nos hayamos equivocado, por más que hayamos pecado, el Padre no nos ha abandonado. El Padre no se ha separado de nosotros. Nosotros hemos roto la comunión con el Padre. Por eso también esto es un recordatorio y esto es una exhortación a confesar nuestros pecados delante del Padre. ¿Qué cosas están estorbando en tu relación y en tu comunión con el Padre? Piensa, ¿qué actitudes, qué comportamientos están estorbando en tu vida con tu comunión con el Padre? Él ya abrió la puerta, Él ya te dio el acceso, Él ya te dio la entrada para que puedas llegar con confianza hacia su trono de gracia. Pero ¿qué hay en ti, en tu corazón, en tu vida, que te impidan vivir de esa manera? ¿Qué hay en tu corazón que te impida disfrutar de esa riqueza para poder tener acceso al Padre? ¿Se acuerdan de David en el Salmo 51? Cuando él peca y él desobedece de una manera tan horrible, y ese salmo es un salmo de arrepentimiento, y él dice, Padre, devuélveme el gozo de mi salvación. Él no dice, devuélveme la salvación, como que si lo hubiera perdido. No la había perdido, pero él dice, devuélveme el gozo de la salvación. Hermano, eso es lo que hace el pecado. Dañarnos y arruinar nuestra comunión delante del Señor. Estos pecados ya fueron perdonados por Cristo, pero necesitamos confesarlos para que nuestra vida pueda estar en plenitud con el Señor. David dice, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Tú te estás gozando en la salvación que el Señor te ha dado? ¿Tú te estás gozando en ese acceso, en esa entrada gratuita que has tenido en Dios? ¿O estás sentado a la orilla de la puerta, triste y adolorido por tu pecado? Hoy es momento de poder correr hacia el Padre y volver a restaurar nuestra comunión con Él. Y esto, hermanos, no se va a hacer así como una persona va a imponer o va como decir, ahora ustedes están como sanados y están totalmente restaurados con el Señor. Eso implica que cada uno de nosotros tomemos la iniciativa y tomemos la decisión de ir hacia el Padre en oración. Orar y pedirle al Padre que nos llene de esa comunión. Otra vez te pregunto, ¿qué tanto estás orando al Padre?
¿Qué tanto estás buscándolo en su palabra? ¿Qué tanto este libro, que ha sido tal vez tratado de destruir por generaciones y por muchos imperios y por muchas sociedades, qué tanto este libro está impactando nuestras vidas? ¿Qué tanto este libro está influyendo para que nosotros disfrutemos de la riqueza de tener acceso al Padre? Y ese es nuestro tercer recordatorio. Estábamos sin Cristo, fuimos acercados, pero ahora tenemos un acceso a Dios con confianza, totalmente libre. Disfruta y vive en ese acceso y en esa entrada al Padre. Y ahora miramos nuestro cuarto recordatorio, versículo 19, y es que recuerden que somos una iglesia. Estos 19 al 22, menciona 3 metáforas hermosas acerca de nuestra maravillosa unidad con Cristo y con nuestros hermanos. 3 metáforas que vamos a ver. Versículo 19 va a hablar acerca de que somos una nación. Versículo 19, la segunda parte, va a hablar acerca de que somos una familia. Y el versículo 20 al 22 va a hablar acerca de que somos un templo. Ahora, ya que somos una iglesia, somos también una nación, una familia y somos un templo en el Señor. Miren conmigo el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y quiero empezar como de atrás para adelante, ¿verdad? El versículo 19. Me salté el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Esta palabra de extranjero o esta palabra de advenedizo o forastero, la palabra extranjero es que ya no somos extraños, no somos desconocidos y no somos ajenos, sino que ahora somos conciudadanos. Miren a través ahí, extranjeros y advenedizos. Advenedizos podría ser como entendido como forasteros. Y es que el forastero tenía la idea de estar cerca, pero no estar dentro de un lugar. Estar como de pasada. Y dice, ya no son eso. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que Dios nos ha dado una identidad. Dios nos ha dado una ciudadanía. Si se fijan en esa palabra, conciudadano, si nosotros como la descomponemos, dice ciudadano y con, ¿verdad? Y nos da la idea de que somos ciudadanos con alguien más, junto con personas. Y es que esto involucra que no estamos solos, que somos muchos, que habemos varios, que somos todo un pueblo, que somos toda una nación. ¿Recuerdan Filipenses 3:20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, todos esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. El creyente, por más que tengamos una nacionalidad hondureña y seamos como de Santa Bárbara, y tal vez eso nos orgullezca, pero estamos más orgullosos de pertenecer al pueblo de Dios. Ya vamos a ver en Pedro, como él dice, ahora somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y no sé si se están fijando, pero el versículo 11 y el 12 nos hablaban que estábamos sin Cristo, sin ciudadanía, sin esperanza, sin promesa, pero ahora nos está diciendo, ahora sí tienen una ciudadanía, ahora sí tienen una identidad, ahora sí tienen promesa, ahora sí tienen, siguiendo el versículo 19 la parte, una familia, son miembros de la familia de Dios. Mira el versículo 19, la segunda parte, sino conciudadanos de los santos, ¿verdad? Somos todos los creyentes, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Y cierra ese versículo 19, y miembros de la familia de Dios. Y esto es realmente hermoso y maravilloso, porque no solo se trata de darnos una nueva identidad, no solo se trata de ponernos en una nueva ciudadanía celestial, sino que de cierta manera Dios también nos da los privilegios y el derecho de formar parte de su familia, la familia de Dios. Y esto es hermoso, hermanos. Ahora, todos los que estamos identificados con Cristo, Dios nos ve y nos trata como sus hijos, como a su Hijo. Vamos a ver un versículo en Juan, capítulo 17. Hay varios versículos que hablan acerca de esto, de que nosotros somos hijos, pero el que más encierra esta gran verdad, Juan 17, cómo el Padre nos ha tratado con amor infinito. Y no sé si lo han leído, pero el Señor Jesucristo está orando, Juan capítulo 17, y los invito a que puedan leer una y otra vez esa oración del Señor Jesucristo. Está orando por sus discípulos, Padre, los que me has entregado, y después sigue orando, no ruego solo por esto, diciendo a los discípulos, sino también por los que han de creer por la palabra de esto, o sea, todos los creyentes
Pero llega el versículo 23, y no sé si han notado este detalle, y está hablando acerca de la unidad, que sean uno, dice, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, que sean una sola iglesia. Ahí mismo que sigue el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y miren eso, y si tienen algo para subrayar o si pueden memorizar esa parte, dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Están entendiendo eso? Dice la palabra, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor Jesucristo está diciendo, Padre, el amor que tú me has dado, ese amor también está en ellos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que el amor que Dios tuvo por Jesucristo es el mismo amor que tiene por ti, que tiene por cada uno de nosotros. Esto realmente es conmovedor y es tierno. No solamente fuimos adoptados, sino que ahora nos ama de la misma manera que ama al Hijo. Y uno se pone a pensar, a mí, siendo desobediente, siendo pecador, haciendo cosas terribles, desobedientes al Señor, el Señor me ama de esa manera que amó a su Hijo, de una manera perfecta, de una manera sobrenatural, y eso solo lo puede hacer a través de Jesucristo. Y este texto, hermanos, debe realmente conmover nuestros corazones y ponernos a pensar y hacernos sentir que somos parte de la familia de Dios. No importa si otros no te quieren, hermano. No importa si otros no te aceptan en la familia. No importa si tu misma familia te rechace. No importa si nadie te trata como tu familia. Dios hoy te trata como tu familia. Y te dice, tú por haber creído en mi Hijo, en Jesucristo, ahora eres parte y miembro de la familia del Señor. Tú eres un hijo de Dios y perteneces a su familia y su amor está en tu vida. Vive esa realidad, hermano. Disfruta esa realidad. Nadie te va a amar más que el Señor. Ni tu pareja, ni tu madre, ni tus hijos, ni tu familia. Nadie, absolutamente nadie, te va a amar más de lo que el Señor te ama. Por eso disfruta de estar en una relación de familia con Él. Si hoy no has escuchado esto, si nadie te ha dicho esto, el Señor te ama. Si nadie te lo dijo esta mañana, si nadie te recordó el amor que tienen hacia ti, el Señor a través de este texto te dice, yo te amo. Yo te amo y eres parte de mi familia. Te ama con amor eterno, hermano. Te ama con un amor perfecto que nadie más te puede dar. Es una gran realidad que cada uno deberíamos de aceptar. Hemos sido aceptados en la familia de Dios. Y pensemos en esto, fuimos aceptados en la familia de Dios. Nosotros no escogemos quién llega a la iglesia, no escogemos quién se sienta con nosotros al lado de la iglesia, no escogemos a quién vamos a tener a la iglesia, pero recordemos que los que han llegado a la iglesia, Dios los ha escogido. Por lo tanto, también debemos amarlos. Y eso se expresa, ¿verdad? En aquel mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, porque Él ya nos amó, pero también amar a nuestro prójimo. Y este amor implica tantas cosas. El amor que Dios ha dado a nosotros, ese amor también tiene que llegar a nuestros hermanos. Por eso en la iglesia nosotros no debemos hacer acepción de personas, no debemos hacer nada de discriminación, no debemos tener tratos egoístas o tratos fuertes con nuestros hermanos, porque el mismo Señor que me amó a mí, el mismo Señor que me escogió a mí y me perdonó a mí, escogió y perdonó a mi hermano. Por lo tanto, todos somos una familia. Y se acuerdan, mencionábamos la vez pasada, debemos vivir en unidad y en armonía. Por eso debemos amar a todos nuestros hermanos y vivir como una gran familia. Al principio mencionaba la palabra reconciliar. Espero que ninguno de los que estemos acá tengamos problemas o tengamos como enemistades con nuestros hermanos en la fe, mucho menos con nuestras familias. Y pensemos en esto, si el Señor fue capaz de reconciliarnos con el Padre, Jesucristo nos reconcilia con el Padre, ¿qué impide que nosotros nos reconciliemos con nuestros semejantes? Piensa en esto, y esto es fuerte, hermano. ¿Qué impide que tú te reconcilies con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino? ¿Qué impide que te reconcilies con ellos? Probablemente nosotros diríamos, es que hermano, no lo conoces y esa persona realmente no se lo merece.
Es terrible, dirían algunos. Pues así éramos nosotros, no lo merecíamos tampoco, hermano. Por eso el cristiano tiene que marcar una diferencia rotunda y radical donde vive. No importa lo que te han hecho, no importa cuánto te han dañado, el Señor te manda a reconciliarte. Imagínense, nosotros éramos los que estábamos enemistados con Dios por nuestro pecado y Él vino. No fuimos nosotros que fuimos a Él, Él vino a nosotros y amorosamente se presenta ante nosotros. Y esa actitud nosotros debemos de imitarla y relacionarnos y reconciliarnos, recancelar, como decía aquel hombre, el pecado que nos separa, que nos divide. Por eso la próxima vez que tengas una pelea con alguien, que te enojes con tu hermano, tu esposa, tus padres, piensa en esto: el Señor me reconcilió y aunque esa persona me haya dañado, yo soy responsable de volver a reconciliarme con esta persona, porque yo tengo el amor del Señor, un amor perfecto, un amor y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por último, miramos las tres metáforas, ¿verdad? Una nación, una familia, y esta es la que más me encanta, versículo 20, un templo. Dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio o en quien toda la construcción bien coordinada va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí podríamos como hablar de varias cosas, pero esa piedra angular en la antigüedad para poder hacer como una construcción era como un arco, así, dos columnas y un arco, y la piedra angular era la piedra de en medio, la piedra que se metía a presión y encajaba perfectamente para que ambos lados pudieran estar sostenidos. Y si nosotros pensamos en esta ilustración, en esta metáfora que está utilizando el apóstol Pablo, era fuerte porque en ese tiempo los efesios tenían un templo enorme de la diosa Diana, tenían un templo enorme y hermoso, construcción gloriosa, pero el Señor dice, eso ya no importa, ahora ustedes son un edificio, ahora ustedes son un templo santo en el Señor. Y miramos que la principal piedra, el ángulo de Jesucristo, es la piedra más importante. Sin Jesucristo nosotros no tendríamos nada. Si yo vengo acá y me paro y no traigo a Jesucristo, si no menciono a Jesucristo, de nada sirven mis palabras. Por más bonitas y por más hermosas que pudieran ser, si Jesucristo no está en nuestras vidas, no sirve de absolutamente nada. Esa piedra era la gente que soportaba y unía toda la edificación. Y hay varios versículos que hablan acerca de eso, ¿verdad? De que Jesucristo es el agente en el reino de Dios, la familia y el edificio. Pero luego menciona el fundamento, que es esa base y esa capa sólida en la cual nosotros nos edificamos. Y son los apóstoles y profetas. Y si nosotros pudiéramos decir cuál es eso, bueno, es la palabra del Señor. El Señor utilizó en ese tiempo, después de Jesucristo, apóstoles comisionados por Él mismo para escribir esto. Y profetas que en ese tiempo la iglesia necesitaba también para conocer la voluntad de Dios. Y ahora nosotros tenemos sus enseñanzas, sus doctrinas aquí. Y no podemos ser edificados y no podemos buscar nada más para la iglesia que no esté en este libro. Por lo tanto, debemos escudriñarlo diariamente y, como dice iniciando el versículo 20, edificados. En realidad da la idea de sobreedificados. Ya hay un fundamento y no necesitamos como ser expertos para saber que la base o el cimiento se pone una sola vez y después se ponen los ladrillos y se va construyendo el templo. Si nosotros podemos utilizar y pensar en esa metáfora, tú eres uno de los ladrillos, hermano. Tu servicio, tu vida, tus frutos forman parte de esa iglesia, forman parte de este templo. Da la idea de que tú tienes que servir, tú tienes con tu vida también edificar a otros. No venir y solamente recibir, sino también venir y edificar a otros. Edificarnos mutuamente. Termina el versículo 22 diciendo de que Jesucristo, como la principal piedra, nos hace crecer bien coordinados, dice ahí como que bien juntitos. Nadie pone ladrillos y los tira, ¿verdad? Y los tira en una construcción a ver dónde caiga, sino que uno va poniéndolos alineaditos. Y eso necesitamos en la iglesia, trabajar ordenadamente, juntos. Termina diciendo el versículo, juntamente edificados, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Y esa morada da la iglesia de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora nuestras vidas, nuestros cuerpos, como decía en Corintios, son templos del Espíritu Santo.
Y rápidamente quiero cerrar y que miremos cómo la obra trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, intervienen y se involucran en la iglesia como un templo. Dios es el arquitecto, Dios es el diseñador soberano que ha trazado el plan para diseñar y crear la iglesia. Pero viene y Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Y por último, ¿quién es el residente principal en este templo? El Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos ha unido, en el cual todos fuimos bautizados, nos hace vivir y trabajar unidos. 4 recordatorios que nos hablan de nuestra reconciliación con Dios para que disfrutemos de las riquezas espirituales. El primero, recuerden que estábamos sin Cristo. 2, recuerden que fuimos acercados por Dios. 3, recuerden que tenemos acceso a Dios. Y 4, recuerden que somos una iglesia. Acompáñenme y quiero cerrar con Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8, y está hablando acerca de Jesucristo. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos acceso con confianza? Pues este texto inicia de la misma manera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Es el último texto y con esto quiero cerrar. Dice, versículo 4, acercándonos a Él, a Jesucristo. Dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Mira el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Otra vez, el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, para los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. No nos avergoncemos del Señor, hermano. Es decir, si tú crees en el Señor, ya no tienes nada de qué avergonzarte. Pero si tú no tienes fe puesta en el Señor Jesucristo, tienes mucho de lo que tener miedo y de qué avergonzarte. Él es el camino al Padre. Él es la verdad. Y solamente en Él tenemos la vida eterna. Él ha hecho la iglesia y la iglesia es para Él. Es para su servicio, para su gloria. Así que, hermanos, piensa en esto. Hemos sido rescatados de lo más vil y menospreciado del mundo, pero hemos sido preciosos y hermosos delante del Señor. Vivamos esas realidades, hermanos. Vivamos conforme a las riquezas que el Señor nos ha dado. Es una bendición poder estar reconciliados con Dios. El Padre nos ha reconciliado, el Hijo nos ha reconciliado con el Padre. Y disfrutemos constantemente de esa comunión. ¿Oramos? Padre bendito, te queremos alabar y agradecer, Señor, por esta mañana que nos permite venir a tu palabra, Señor, para poder ser edificados. Entendemos, Señor, que solamente en Jesucristo nuestras vidas pueden encontrar valor. Solamente en Jesucristo nuestras vidas, Señor, pueden tener una ciudadanía. Somos miembros de una familia y también entendemos que somos un templo. Padre, ayúdanos, por favor, que con tu amor que has derramado en nuestras vidas podamos edificarnos y estar unidos y trabajar juntos, Señor. Ayuda a que mis hermanos y yo podamos servirte, Señor, de la mejor manera y que las riquezas que tú nos has dado, Señor, las podamos poner en práctica y vivir en nuestras vidas. Queremos vivir, Señor, siendo ricos espirituales. No importa lo que este mundo nos ofrezca, no hay nada más hermoso que tú ya nos has ofrecido. Gracias por eso, Padre. Bendito sea tu nombre y que este texto, Señor, por favor, nos aliente y nos anime. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.